¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí les voy a presentar sobre la filosofía y toda su historia a lo largo de la historia de la humanidad con sus respectivas eras. A continuación hablaré sobre la Edad Antigua, donde todo empieza con la filosofía presocrática, que se refiere a la filosofía griega antigua anterior a Sócrates. Los filósofos presocráticos se interesaban sobre todo por la cosmología, el principio y la sustancia del universo. Pero las investigaciones de estos primeros filósofos abarcaban tanto el funcionamiento del mundo natural como el de sus respectivas ramas sociales. La filosofía presocrática comenzó en el siglo VI a.C. con los tres miembros de la escuela de Mileto, como la sociedad humana, la ética y la religión. Y empezamos con Tales de Mileto, que fue el primer filósofo de la historia, así como, aunque realizó varios aportes al mundo, el más resaltado fue la fundación de la academia, donde se enfocaba en enseñar, y fue la cuna que vio crecer muchas de las disciplinas filosóficas, y y es de origen griego. Luego nació en el año 535 a.C. en la antigüedad de Grecia, también fue donde fue Heráclito. También fue conocido como el obscuro de Hefesto, ya que era un solitario y misterioso de la filosofía. Dijo que el fuego es el elemento primordial, incorporando la noción de divinidad o flujo. Y luego seguimos con Sócrates, donde empezó el dejó de ser el periodo presocrático y empezó con él debido a que sus aportes fueron muy importantes para la filosofía, ya que fue considerado el fundador de la filosofía moral. Él demostró a su corta edad una habilidad sobresaliente para analizar el razonamiento, el discurso. Esto le permitió estudiar con los grandes maestros de la antigua Grecia. Eso permitió que junto a otros definieran aspectos como el amor, la justicia y conocimiento. Fue acusado de impiedad y condenado a muerte. Fue de 470 a 399 a.C. Y luego su discípulo Platón lo continuó desde 427 hasta 347 a.C. Platón o Aristóteles nació en el año 427 a.C. bajo el nombre de Aristóteles. Fue precisamente uno de los discípulos más fieles que tuvo Sócrates durante sus años de maestro. Fundó la academia postulando el dualismo antropológico. Después llegamos hasta la filosofía medieval, ya que ahí estuvo Mario Victoriano, del 290 290 a 364 después de Cristo. Nació en el año 290 después de Cristo. Fue un filósofo muy estudioso que antes de conversión al cristianismo alcanzó fama en todo el Imperio Romano como un maestro de retórica, por lo que le fue erigida una estatua en el Foro Trigano. Es considerado el máximo representante de la escuela retórica africana. Y continuamos con uno de los más importantes, Agustín de Hipona. Nació en el año 354 después de Cristo. Fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión fue obispo de Hipona, al norte de África, y dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donativos y el pelagianismo. Es considerado el doctor de la Gracia. Fue el máximo pensador del cristianismo. Fue el primer milenio y, según Antonio Livi, uno de los más grandes genios de la humanidad. Luego llegó Isodoro de Sevilla. Nació en el año 599 después de Cristo. Fue un clérigo, escritor, musicólogo y filósofo. Explica que los antiguos dividieron la filosofía en tres partes, que según el formato de la tabla de Traida se puede presentar así: física, lógica y ética. En sus planteamientos él dice: en Dios no hay presente, pasado ni futuro, y su eternidad contiene y precede todos los tiempos, que si lo analizamos puede referirse al hecho de no preocuparse por el pasado ni el futuro, sino solamente por vivir la vida. Y murió en 636 después de Cristo. Luego siguió Juan Escoto
Erigena. Nació en el año 800 después de Cristo, fue un destacado filósofo del renacentismo, del renacimiento carolino. Para Escoto, razón y fueran pues, y fe eran. Luego siguió Juan Escoto Erigena. Nació en el año 800 después de Cristo. Fue un destacado filósofo del Renacimiento carolingio. Para Escoto y razón y fe eran fuentes válidas de conocimiento verdadero, y por ello no pueden ser opuestas, pero si así fuera, la razón debe prevalecer. Esta afirmación, junto al pensamiento al pandeísmo, que sostiene su explicación sobre la división de la naturaleza, le validó la condena eclesiástica por herejía, que pudo eludir gracias a la protección real, y murió en 877 después de Cristo. Y así llegamos hasta la filosofía moderna por el que se dio durante el lustro de la Revolución Industrial. René Descartes nació en 1596 y fue un filósofo, matemático, físico francés considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Su método filosófico y científico, que expone en reglas para la dirección de la mente, establece una clara ruptura con la ecologista que enseñaba en las universidades de filosofía. Luego al tiempo llegó Baruch Spinoza. Nació en el año 1632, fue un filósofo neerlandés de origen sefardí, hispano-portugués en filosofía. Es uno de los principales representantes del racionalismo. Su magnum opus, La Ética, se publicó póstumamente en el mismo año de su muerte. El trabajo se caracterizaba por un racionalismo absoluto que se opone al dualismo de mente y cuerpo cartesiano. Y murió en 1677. Y John Locke fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos, así como su movimiento filosófico que define que el conocimiento humano es parte de la experiencia. El empirismo sería el germen de la revolución científica. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Immanuel Kant fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Nació en 1724 y murió en 1804. Y así llegando a la filosofía contemporánea, donde Karl Heinrich Marx o Carlos Enrique Marx fue un filósofo alemán del siglo XIX cuyo pensamiento sobre el ámbito político, social y económico ha trascendido e influenciado numerosos acontecimientos históricos del siglo XX. Es considerado un activista revolucionario por su crítica al sistema capitalista y a la desigualdad social que genera. Sus esfuerzos se centraron en intentar cambiar el mundo a través de un sistema sin clases sociales y sin desigualdades, al que llamó comunismo, y que a su entender era un sistema más justo. Y luego Bertrand Russell fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico ganador del Premio Nobel de Literatura. Russell es considerado junto a Gottfried como uno de los fundadores de la filosofía analítica. Fue uno de los grandes responsables de la ruptura en el idealismo hegeliano, algo que desembocaría en la rebelión de los positivistas lógicos contra la metafísica muchas décadas después. Así como Martin Heidegger, que nació en 1889, fue un filósofo alemán. Es considerado el pensador y filósofo alemán más importante del siglo XX. Tiene un carácter fuertemente histórico que se manifestó de distintos modos a lo largo de su camino filosófico. De ser destrucción, un momento más del método fenomenológico, pasó a ser superación de la tradición.
Y por último, pero no menos importante, Ludwig Wittgenstein acepta un carácter práctico del lenguaje. No se trata de buscar estructuras lógicas, sino el comportamiento de quienes lo usan. Lo importante es el cómo aprendemos a hablar y para qué nos sirve. El significado de las palabras y sentido de las proposiciones están en su función. Se usó en el lenguaje. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por su parte, la lógica dentro de la filosofía englobaba aquellas áreas de la misma utilizando métodos lógicos para resolver problemas filosóficos. Es decir, la filosofía de la lógica es una rama de la filosofía que pretende estudiar los sistemas lógicos, su naturaleza y justificación, y que pretende avanzar aportando conocimientos en la discusión de problemas filosóficos.